Amén. Denle la gloria a Dios porque Dios es bueno y maravilloso. Bienvenidos todos, queridos hermanos, aquí a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra enseñanza que tenemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 17. Vamos hoy a leer del 7 al 17 de nuestra lectura que tuvimos hace un... Ahorita todo me está traicionando, no sé por qué, no tenía, pero bueno, a veces pasa que se le cruzan los cables a mi tos y me quiere atacar, pero eso no impide. Dice la palabra del Señor, si ya lo tenemos, Primera de Juan, capítulo 7, al capítulo 2, versículo 7, y dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y anda en tinieblas porque no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Y dice el versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Cierre sus ojos así como está. Pídale a Dios. Oremos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Padre Santo, que tú hoy nos hables a cada uno y que nos enseñes tu palabra, Señor, y que quede guardada en nuestro corazón y que nosotros la pongamos en práctica, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. 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 Sentaros, queridos hermanos. Vimos la semana pasada, como repasito, vimos que el nuevo mandamiento que ha sido dado desde el principio, pero la palabra del Señor dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Que nos amemos los unos a los otros. Eso viene desde el principio, porque Dios es amor y en su corazón está el que nos amemos los unos a los otros. Lamentablemente hoy no muchos se aman, inclusive entre las mismas familias no hay ese amor de familia, menos el amor de Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Y eso es cierto, porque aún a veces en nosotros todavía hay un poquito de oscuridad cuando a veces nos portamos rebeldes, o no nos hemos portado rebeldes, o no nos ha salido el apellido por ahí alguno de estos días, ¿verdad que sí? Entonces, ¿pero qué dice? Las tinieblas van pasando, pero luego recapacitamos de que ya somos hijos de Dios y decimos: lo que he hecho, hoy la he regado, y entonces corregimos ese error pidiéndole perdón al Señor y ya encontramos la manera de no caer. Por eso dice: las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Por eso
se cumple aquel pasaje que dice en Isaías 61, cuando dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Luego dice el versículo 9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Muchos, porque eso se ve hoy en día, que muchos dicen que amamos al Señor y muchos nos congregamos, pero no podemos tratar con los demás hermanos y siempre estamos ahí distantes y mejor nos vamos porque las cosas no, parece que no encajan con el prójimo, que no entendemos que parece que solo con ver a la persona decimos, como que no me cae bien, pero en realidad muchas veces es porque no conocemos al Señor. El Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 10: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Mire, el que ama a su hermano, el que ama, el que ya se olvidó de que le ofendió o de que ya no, porque ya su vida está puesta en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros logramos entender aquel versículo que dice allá en San Mateo 22:37, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando logramos entender ese versículo y amamos al Señor con todo lo que somos, seguramente vamos a amar al prójimo, pero con todo nuestro amor también, porque cuando Dios, que es amor, como lo hemos visto, Dios es amor, Él vive en nosotros, automáticamente las cosas se dan, porque la palabra de Dios dice que si hallamos gracia primero ante los ojos de Dios, vamos a hallar gracia ante los ojos de los hombres. Y ya entramos de lleno entonces en el versículo 11, que nos quedó la semana pasada por estudiarlo. Y dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Dice: mire, esto es tremendo. Pero el que aborrece a su hermano, y él está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. El mundo nos aborrece a nosotros, eso lo sabemos. El mundo nos aborrece a nosotros. Vemos este versículo donde Juan cierra de forma contundente la sección sobre la luz y el amor de Dios y el amor fraternal que nosotros tenemos que tener hacia los demás. Juan describe con gravedad el estado interior de las personas, el estilo de vida y el destino final de la persona que vive en desamor. ¿Por qué? Porque dice que porque las tinieblas le han cegado los ojos. El diablo le ha cegado su entendimiento para que no pueda entender, para que por más que él quiera, con sus propias fuerzas no va a poder. A diferencia de que si mira hacia el cielo y pide la dirección de Dios, ahí va a venir su paz, va a venir el perdón, va a romper esas cadenas, como acabamos de cantar hoy: somos libres. El Señor ha roto las cadenas, el Señor ha quitado esas vendas de ceguera espiritual que había en nosotros. Y por eso dice el versículo 11: está en tinieblas y anda en tinieblas. Juan utiliza dos verbos diferentes para mostrar que el aborrecer, la indiferencia, o puede ser hasta odio, saturan todo a la persona en sí. Dice el versículo 11, dice: porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es un estado. Define la posición espiritual de la persona. Su corazón se encuentra en una atmósfera de oscuridad. Como cuando usted cierra la puerta de su habitación, baja las persianas y se queda ahí, en ese estado de oscuridad. Muchas veces lo pongo como ese ejemplo, porque a veces así estamos y no nos damos cuenta. Podemos venir a la iglesia, mire, y sin ir tan lejos, ¿cuántos endemoniados no se levantaban cuando el Señor llegaba ahí a las sinagogas? ¿Y dónde estaba? Estaba sentado ahí, de repente escuchaban a la voz del Señor, o miraban al Señor mismo y decían: tú eres. Y el
El diablo puede mandar a las personas que vayan, o por, sin ir tan lejos, la cizaña. La cizaña es una persona que está siendo utilizada por el diablo. Viene aquí, se sienta, juzga y todo, critica y si quiere se pasa llevando al hermano. Y ve al débil y ve a aquel y me lo llevo. A veces pienso yo que el diablo a veces manda a la gente, vete a la iglesia a ver qué hay. Vete. Son instrumentos del diablo. El diablo no nos ¿cómo es la palabra? No nos sorprendamos. Porque el diablo también se disfraza como ángel de luz, pero no es luz. Entonces vemos estos dos estados uno es el estado que está en tinieblas y el otro que anda en tinieblas, es su conducta espiritual. Y Juan lo define como sus acciones cotidianas. El desamor no es un error aislado, sino se convierte en una forma de conducirnos, en una forma de caminar diariamente, de tomar decisiones y de relacionarnos con el mundo y olvidarnos de Dios y aborrecer a nuestro prójimo. Todo para mí, a este que se busque la vida, a este que trabaje si quiere. Cuando no debemos hacer así, toda su vida se rige por principios oscuros en el egoísmo y quizá el rencor, quizá el odio hacia su prójimo. Y esta persona está en tinieblas, aunque venga a la iglesia, aunque cante, aunque levante sus manos, pero si está aborreciendo a su prójimo, está en tinieblas. La Biblia lo dice, porque mire, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. No sabe a dónde va, perdido y sin rumbo. Perdido, como cuando usted se pierde. ¿Cuántos se han perdido aquí en Madrid alguna vez? Y se pierden. Y yo cuando vine, aquí en Madrid no me he perdido, porque eso sí, pero me perdí en Ciudad Real. Porque yo vine y me fui para Ciudad Real. Y me perdí en Ciudad Real. Y luego no encontraba la calle donde. Y empecé a caminar y a caminar y a caminar, cuando de repente no sabía dónde estaba. Yo me perdí en Sánchez, ¿verdad? Pero perdí total, ¿eh? Bueno, mire, y esa es una pérdida así en las calles de nuestro barrio, pero perdida en lo espíritu, en el espíritu, que no sabemos qué estamos haciendo. La falta de amor produce una desorientación existencial y espiritual profunda. La falta de amor. Si no hay amor, ¿qué hay en nuestro corazón? Odio. ¿Cuál es lo contrario del amor? El odio, el rencor. ¿Cuál es lo contrario de la alegría? La tristeza. ¿Sí? Lo contrario del amor es el odio, el rencor. Y eso, pues, si hay alguien que dice que conoce a Dios, pero anda en tinieblas, está cegado. Está cegado por el mismo demonio, por la oscuridad, por el Satanás que viene a entorpecer y a cegar su conocimiento espiritual. Y hay una confusión espiritual al rechazar el mandamiento del amor. La persona se pierde y aunque tenga una brújula, muchas veces como no la sabe manejar, entonces yo no sé manejar una brújula. Por ejemplo, yo no puedo manejar una brújula. La he visto, pero no sé cómo funciona. Quizás sí me sé guiar cuando dicen es que está a 3 grados, tienes que estar a 2 grados vas a salir a 3, pero yo no puedo distinguir ahí cuáles son los grados, cuántos grados voy fuera, cuántos grados me estoy metiendo hay quienes que sí son expertos en eso, pero Dios nos está hablando a través de su palabra. Él es la brújula que nos lleva hacia Jesucristo. A Hebreos 12:2 que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si estamos cegados espiritualmente, ¿qué es que su espíritu está muerto y su destino es incierto? Es incierto, es como usted se sube en un bus, no sabe a dónde va a llegar. Póngase y se va, y aquí dónde estoy, y para regresar otra vez a mi casa, ¿qué hago? Está perdido. Creemos muchas veces que nosotros tenemos el control de nuestra vida, pero realmente estamos caminando en esa ruina espiritual. En esa ruina espiritual, y el juicio de Dios va llegando, ignorando realmente el juicio de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, porque muchas veces lo ignoramos. ¿Y qué dice el versículo? Porque no sabe a dónde va. ¿Por qué?
porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Las tinieblas le han cegado sus ojos. Esta es una advertencia muy seria del versículo sobre el efecto del pecado en el ser humano. La ceguera, vivir en desamor, es la capacidad de no ver la verdad, desamor completo. No me importa a mí. Está sufriendo, sí, pero yo tengo lo mío y no voy a hacer nada por él. Y si un día se enojó con nosotros, menos cuando el mandamiento verdadero es, ¿qué dice? Ama a tus enemigos. Ora por aquellos que están hablando mal de ti. Eso es lo que nosotros oremos por ellos, porque ellos no conocen al Señor. El odio nubla el entendimiento de las personas, aunque sean cristianas. Pero si no aman a su prójimo, están en tinieblas. Están en tinieblas. Y el peligro es de que nos habituamos a ese estilo de vida. Y ya cuando nos habituamos, la conciencia se va cauterizando, y cuando se va cauterizando es cuando su herida que usted tenía va cicatrizando. Ya no siente dolor y se cicatriza. Y así es como empezamos a vivir en esa vida. Ya no sentimos absolutamente nada. El enemigo ha venido y nos ha cegado nuestro entendimiento. Por eso, cuando más tiempo pasa una persona alimentando el rencor o despreciando al ser humano, más se acostumbra a la oscuridad y más va perdiendo, y finalmente la sensibilidad espiritual la pierde por completo y ya no siente lo que está haciendo. Por eso miren allá en San Juan 12:35 nos llama un versículo ahí la atención. San Juan 12:35, y dice la escritura, Jesucristo estaba hablando aquí. Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y dice el versículo 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Creed en la luz, creerle al Señor Jesucristo, creerle en todo el sentido de la palabra. Amén. Amén. Bueno, seguimos avanzando. Ahora pasamos al siguiente versículo. Y dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos. Dice la escritura. Este versículo, mire, viene hablando del amor de Dios y del mandamiento nuevo. De repente Juan cambia totalmente el tono de su carta. Tras haber presentado las exigencias morales del Evangelio del versículo 9 al 11, hace una pausa para recordar a los creyentes la seguridad y la base de su fe, y dice, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Mire con qué amor nos habla el Señor. Con qué amor, una expresión de un profundo amor. Os que escribo a nosotros, hijitos. Nosotros muchas veces, quizá con ese cariño de padres, le decimos a nuestros hijos, mi hijito precioso, o mi hijita. Pero, y mire el Señor, desde el versículo 1, cuando dice, hijitos míos, dice el Señor, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Hijitos míos, y aquí lo vuelve a repetir como 3 veces en estos versículos. El versículo 12 lo dice claramente. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Es toda la comunidad cristiana, aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Aunque en los versículos siguientes va a dividir a los hijos por edades, porque dice a vosotros padres, a vosotros jóvenes y a vosotros hijitos. Aquí él utiliza hijitos como un término general para referirse a todos los creyentes bajo el cuidado del Señor,
sin importar su madurez espiritual, porque hay diferentes niveles en el área espiritual. Hay unos que ya están más maduros, unos que van en término medio y otros que van empezando a crecer, otros que van ahí pequeñitos, otros en la familia. Están los padres, están los hijos y están los más pequeñitos. Y si hay un pequeñito que está empezando que acaba de nacer, está tiernito y poco a poquito va a ir desarrollando. Vemos entonces la realidad ya cumplida en el texto. En el versículo dice: el verbo está en tiempo perfecto, indica una acción que ya ocurrió en el pasado, porque dice porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Una acción que ya ocurrió allá en la cruz del Calvario, donde el Señor perdonó nuestros pecados, pero sigue actuando en tiempo presente, porque sigue perdonando nuestros pecados. El perdón no es algo que el cristiano debe intentar ganar, sino una verdad constante que tiene que ir, porque nosotros diario pecamos también. Diario usted de repente se le escapa algo, un pensamiento, una mirada, un gesto, una murmuración. Hoy no leyó, o leyó pero por salir del paso, no lo hizo con todo su corazón, o no oró. Algo hemos fallado, en algo hemos fallado, pero Dios nos cambia y nos transforma, porque dice: porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. En su nombre, en su nombre. Miremos qué nos dice San Juan 24, 46 y 47. San Juan 24, 46 y 47. ¿Por qué dije San Juan, verdad? Esperen. Creo que San Lucas es. San Lucas 24. Perdón, hermanos. San Lucas 24, 46 y 47, creo que les dije. Y dice la escritura: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Miren, que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque el Señor Jesucristo nos perdonó allá en la cruz del Calvario, pero hay que seguir predicando el perdón de pecados. Hay que decirle a la gente que no conoce al Señor que sus pecados pueden ser perdonados si se arrepiente de todo su corazón. De lo contrario, sus pecados no han sido perdonados. Y entonces, ¿de quién es el mérito? De nuestro Señor Jesucristo. El mérito, el perdón no se basa en el esfuerzo humano, las buenas obras como enseña la religión, que por obras vamos a ser salvos. No, la Biblia dice: por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Eso sí, al tener ya esa fe tenemos que hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que hacer obras, pero no que las obras nos van a salvar, sino somos salvos por gracia. Amén. Por gracia. Por eso la madurez en los creyentes se basa exclusivamente en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el que lleva toda la adoración por lo que Él ha hecho en nosotros. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra. Vamos a leer desde el versículo 3 para que lo entendamos. Y dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Mire, usted no fue creado para que, ni yo fui creado para malgastar el tiempo y malgastar el oxígeno, sino para alabanza de la gloria de Él. Para eso fuimos nosotros creados, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, ¿quién nos perdona? Cristo. ¿Qué enseña la religión? La religión enseña que nos vamos a confesar delante de un hombre, y eso no es bíblico. Eso no es válido a la luz de la Biblia, aunque muchos afirman, sí es válido, es mentira. Porque la Biblia dice allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través de Él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces tenemos esa garantía absoluta de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Versículo 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí Juan, en este pasaje, divide la comunidad creyente en tres grupos espirituales: los padres, los jóvenes y los niños, para recordarles y recordarnos nuestra madurez, el perdón de los pecados y la victoria que tienen y que hemos tenido sobre el maligno mediante nuestra experiencia que vamos teniendo cada día con Dios. Cada día con Dios. Al momento en que usted va creciendo, cuando usted nació, ¿verdad? Que no nació así como está ahora, sino tuvo un crecimiento al cual ha llegado hoy en día. Tiene ese crecimiento y hoy está maduro y luego más maduro, y luego también vamos envejeciendo en el área física, pero en el área espiritual cada día nos vamos fortaleciendo más en el Señor. Por eso Juan se dirige y hace tres niveles de crecimientos, tres etapas dentro de la fe. A los padres dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. A los mayores en la fe, aquellos maduros en la fe, les habla el apóstol Pablo, el apóstol Juan, como los padres espirituales. Luego están los jóvenes. Luego dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Como en aquel tiempo aquellos jóvenes que ahora son padres espirituales han vencido, ahora los jóvenes también han vencido al maligno, y esto representa a aquellos que en su fuerza, en la fuerza de su vida espiritual, Juan ha destacado la victoria que tienen y tenemos sobre el maligno, porque el maligno trabaja todos los días para retrocedernos, para machacarnos, para destruirnos, pero nosotros, dice Apocalipsis 12:10 creo que es, donde dice que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Y le seguiremos venciendo. Amén. Entonces demos esta victoria que no es mérito propio, sino es por la fortaleza de la palabra de Dios que vive en nosotros, el evangelio de Jesucristo que mora en nosotros. Por eso le vencemos al diablo. Y usted tendrá tentaciones cualesquiera que sea, y está en usted en decir no o ceder a la tentación, porque es una tentación. Imagínese que usted, ¿qué ejemplo pongo? Uno que es fuerte: la drogadicción, la droga. Que usted haya en algún momento sido adicto, pero lo ha dejado, y otra vez tiene que ahí le están ofreciendo, y usted ya sabe los efectos que tiene. ¿Volvería usted a caer? ¿O lo vence? Si ya usted está en el Señor Jesucristo y ahora usted ha puesto toda su vida, el Señor le da la fuerza para vencer y destruir todo eso que en su momento el diablo le ha atrapado, porque eso es una forma espiritual de atrapar el diablo al mundo con esa clase de sustancia. Y el diablo lo que quiere es que usted no razone para que no pueda alabar el nombre del Señor, que usted esté en efectos secundarios y no esté sobrio. Por ejemplo, los borrachos están ebrios, no están sobrios, y entonces no están en su juicio cabal. Por ejemplo, el licor, ¿qué hace? El licor se mete en la sangre, se alcoholiza la sangre. ¿Y dónde está la vida? En la sangre. No la sangre es la vida, pero la vida está en la sangre. Y entonces, ¿dónde está matando el diablo?
la vida. Por eso su trabajo del diablo es matar, robar y destruir. Y la gente no se da cuenta, la gente se emborracha. Pero está bajo efectos del alcohol, está siendo guiado por un espíritu que le guía, que le induce, y la gente no se da cuenta. Cuando siente la gente se metió 1, 2, 3, 4, como dice algunos que bromean, es que uno no se emborracha sino con tomate. Dice, tómate una, tómate otra, y al final termina de esa manera. Pero ¿por qué? Porque no han vencido al maligno. Pero si nosotros ya creímos en el Señor, amén, vencemos el maligno. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. A los niños pequeños, nuestros niños que van conociendo al Señor, que como padres, nosotros padres de ellos, ya somos mayores, enseñémosles que conozcan a Dios. Y como padres espirituales también velemos para que estos niños vayan creciendo en las cosas de Dios. Por eso os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí puede el texto, yo entiendo que puede referirse a los nuevos creyentes o también a los niñitos que van creciendo, porque ellos también van conociendo al Señor. Porque no quiere decir que porque hayan nacido en un hogar cristiano como nací yo ya era hijo de Dios, sino yo tuve que nacer de nuevo, porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y aunque mi padre era hijo de Dios, yo tuve que haber nacido de nuevo para poder pertenecer al reino de los cielos. Entonces vemos aquí que cuando dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, se refiere a los nuevos creyentes, los miembros más jóvenes de la iglesia, y su mayor distintivo y consuelo es que han experimentado el amor paternal de Dios y el perdón de sus pecados. Aunque la persona ya sea adulta y ha conocido a Dios, le cuesta manejar la Biblia. ¿Y dónde está? Entonces no conoce, porque no conoce la Biblia, y empieza y tal vez está en San Mateo, pero para llegar a San Mateo empieza desde Génesis y a qué hora va a llegar. En cambio, cuando uno ya va madurando, ya sabe dónde está Génesis, ya sabe dónde está San Mateo, ya sabe dónde está Ageo, ya sabe. Pero cuando uno empieza le cuesta, pero a ellos se refiere el apóstol cuando dice hijitos, a los pequeños en la fe, a los tiernos en la fe, al cual nosotros tenemos que darles ese empujoncito, no para que se caigan, sino para que vayan y creciendo en el conocimiento del Señor. Versículo 14 dice el apóstol, os escribo a vosotros padres que porque habéis conocido desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes en la palabra de Dios, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mire, habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque sois fuertes en el Señor. Porque la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que eso sea para nosotros nuestra prioridad, vencer al maligno. En Apocalipsis 10:11 dice que nosotros le hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero nosotros vencemos. Por eso cuando usted tiene algún temor o siente alguna presión, pronuncie la sangre de Cristo, pronuncie el nombre de Jesucristo. Usted puede decir, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Con eso el enemigo huye. Porque si Apocalipsis dice que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, es porque la sangre de Cristo tiene poder y autoridad hoy para ir salvando y redimiendo a más personas que lleguen al conocimiento de la verdad. Versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Para entender este pasaje a fondo, tenemos que tener en cuenta las siguientes claves.
¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando se refiere al mundo? Recuerde que cada cabeza es un mundo. La tierra es el mundo. El universo es el mundo. No se refiere al planeta Tierra en sí, ni a la humanidad, sino al sistema de valores de la sociedad apartada de Dios. A eso es cuando, porque la corriente se lo arrastra, la corriente se lo arrastra. Entonces vemos que se refiere al sistema de valores de la sociedad apartada de Dios. Abarca las prioridades, la codicia, el egoísmo que se oponen a los mandamientos divinos. Por eso la incompatibilidad. Usted lo sabe. Usted lo ha dicho bien. Amén. Que Juan expone no puede estar espiritualmente enfocado en complacer sus propios deseos. Sus propios deseos, y muchas veces son egoístas. Y al mismo tiempo tener una relación íntima y genuina con Dios. Son dos amores contrarios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es muy serio. No podemos servir a dos señores, dice Jesucristo. No pueden servir a dos señores. No podemos estar deleitándonos con el mundo y luego también querer hacer la voluntad de Dios. No podemos. Y vemos ahí en el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, ¿cuáles son los deseos de la carne? La búsqueda desenfrenada de placeres físicos, pasiones egocéntricas. Los deseos de la carne son aquellos impulsos humanos orientados hacia la satisfacción física, el egoísmo o la satisfacción material, los pecados sexuales, la lujuria, la fornicación, el adulterio, comportamientos inmorales, la búsqueda de placeres físicos fuera de los límites que Dios ha establecido. Esos son los deseos de la carne. No, perdón, esos son los deseos de la carne, los vicios en exceso. Al comer, por ejemplo, el comer ya demasiado es gula, y la gula es pecado. El comer o beber en exceso, la dependencia de sustancias y cosas así, los conflictos y egoísmo, los celos, las iras, los pleitos. Gálatas 5:16, Gálatas 5:19 en adelante. Las iras, las enemistades, las divisiones que nacen de exaltar el propio yo, ¿no? Si aquí lo que vale soy yo y tu opinión no vale nada. Entonces vemos ahí, esos son deseos de la carne, el materialismo, la ambición desmedida y el deseo de ostentar y la búsqueda de facilidades únicamente a través de pasiones materiales, posesiones materiales, perdón. Todos nos enfocamos en lo material, es un deseo de la carne. Yo tengo esto, quiero tener esto, quiero tener lo otro, y todo lo que es para mí. Los deseos de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? ¿Qué quiere ver usted todos los días? Todo eso. Si le conviene, mírelo. Si no le conviene, aparte su vista. La codicia, los deseos de los ojos, es la tentación de poseer o disfrutar aquello que resulta visualmente atractivo. ¿Qué le resulta a usted atractivo? Se manifiesta en dos formas: como una fuerte atracción por la codicia material, bienes, dinero o lujo, o como una mirada de un deseo físico, lujuria o atracción interpersonal. Este me atrae,
ese es el deseo. Cuando entra por los ojos y uno está ahí flojo de la vista, uno cae. Por eso cantamos aquel canto precioso que dice: cuidaré de mis ojos. Que no está. Hay una mirada que sí usted no la va a poder evitar. Una mirada que cuando usted de repente viene ahí, mira, pero esa mirada no la va a usted poder evitar, sí o sí la va a tener, pero los segundos siguientes, eso ya lleva otra intención. Usted mira ahí, mira, y de repente sigue. Ahí ya es otra intención. Pues la primera mirada, el primer segundo usted no lo va a poder evitar, y eso sí o sí lo va a ver. Pero si sigue ahí enfocado y sigue y voltea y a ver, eso es deseo de los ojos, y eso es pecado delante de Dios. Eso es pecado delante de Dios. Dice, en la atracción interpersonal, el lenguaje corporal, en el plano romántico de la seducción, el deseo se manifiesta a través de miradas intensas o el lenguaje no verbal. Un guiñoncito de ojo. La palabra, hay un versículo ahí, Proverbios, que dice que el que guiña el ojo acarrea, ¿qué acarrea? Muerte, creo que algo así. Lo voy a buscar y solo con guiñar el ojo con una intención. Así uno a veces entre amistades pues se guiña el ojo y dice, está bien, no está haciendo eso. Pero cuando hay otra intención del guiño del ojo, las miradas de triángulo, dice, ¿cuáles son esas miradas de triángulo? Cuando una persona, cuando una persona alterna su mirada entre los ojos y la boca de la otra persona, delatando su interés romántico sexual evidente. Y hay quienes que no disimulan. Son, ¿cómo puedo decir la palabra? No disimulan. Y están ahí. ¿Y qué pasa? En otro fenómeno que según la ciencia lo ha investigado, las papilas dilatadas, dice, un fenómeno biológico involuntario que ocurre al observar a alguien que le resulta altamente atractivo. Las papilas, los que ya estudian saben. Y eso pues es deseo de los ojos. El escaneo visual, las miradas, las lascivias y aquellas miradas de lascivia que recorren el cuerpo, de pies a cabeza y de cabeza a los pies, de la otra persona. Que hay quienes que lo miran de pies a cabeza, pero con un deseo. Otros lo miran de pies a cabeza juzgando cómo viene vestido. Dice uno así. Pero cuando uno ve a la persona con ese deseo, el deseo de los ojos, ese es pecado delante de Dios. Ese es pecado delante de Dios. La lascivia, el escaneo visual, una mirada lascivia y detenida que recorre el cuerpo de la otra persona, mostrando deseo de posesión física. Y eso es fornicación, adulterio. Y aquel que desea, cuando ve a una mujer o a un hombre y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Y el Señor dice, no es necesario que tú vayas y te acuestes con la mujer para que sea pecado. No, sencillamente con verla y desearla, ya adulteró con ella. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestras intenciones. Y eso es lo lindo del Señor, que al Señor no le podemos fallar. Y el Señor dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, mira, en dos el alma. Y dice, discierne las intenciones del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es importante, que nosotros nos cuidemos de esto, de lo que ven nuestros ojos. Y vemos, y dice, los deseos de la carne, los deseos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Nos falta terminar aquí. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino
No confíen en el Padre, sino en el mundo. La vanagloria de la vida. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? La soberbia, el orgullo por los propios logros, el estatus y la necesidad del reconocimiento humano. Aquellos que quieren ser famosos en las redes sociales para que tengan muchos likes, pero eso no tiene aprobación de Dios. Dice la palabra del Señor, dice claramente: aquel que se gloríe, gloríese en el Señor, gloríese de que es hijo de Dios, porque eso a la larga va a traer resultados buenos en su vida espiritual. Pero aquellos que le dan like, y a veces quienes que le dan like solo por dar like sin saber lo que está hablando. La vanagloria de la vida es el orgullo, la presunción o la jactancia exagerada por los logros, posesiones o talentos propios, buscando constantemente la admiración ajena, y se manifiesta en actitudes donde el ego supera a la humildad. Ejemplos comunes que hay hoy en día lo podemos ver: la ostentación material, alardear en las redes sociales, que es lo más común hoy en día, o en conversaciones sobre la adquisición de bienes costosos para demostrar su estatus social, que es superior a los demás. Yo lo pude hacer, yo ya lo tengo, mira, aquí está. ¿De qué sirve? La vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino provienen de Dios. La superioridad intelectual, menospreciar el conocimiento de los demás. Cuando la Biblia enseña claramente que dice que nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, menospreciar el conocimiento de los demás y buscar ser siempre el centro de atención, corrigiendo a otros para demostrar nuestra superioridad. Eso no es bueno delante de Dios, porque nosotros, si les vamos a corregir, corrijámosle a través de la palabra, pero con mansedumbre, no exponiendo nuestras ideas, que al final terminan siendo huecas. Dependencia del aplauso. ¿A cuántos les gusta que me aplaudan? Porque yo sí sé hacer buenas cosas y puedo ayudar a alguien. Si solo existe la garantía de obtener reconocimiento en público. Hay muchos que trabajan de esa manera. Por ejemplo, van evangelizando y poniendo ahí el video, el que estoy evangelizando, a visitar hospitales, mira, pero el video tiene que estar para que vean que yo vine a visitar. O están regalando algo y la foto ahí para ponerla en las redes sociales, que yo sí estoy participando. ¿De qué me sirve a mí que la gente me reconozca si no lo estoy haciendo de corazón para el Señor? Solo estoy viendo mis logros, que la gente me aplauda. ¿De qué me sirve? O el exceso de ego de trabajo al atribuirse el mérito de un logro colectivo y jactarse de su propio valor o talento profesional. Eso no es bueno. Eso es vanagloria de la vida. Y todo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Miren qué le pasó por ejemplo, tres ejemplos de lo que pasó en la vida. Hay más ejemplos, pero estos 3 ejemplos, si leemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6, la Biblia describe que el primer pecado ocurrió cuando Eva vio que el fruto prohibido era agradable a sus ojos. Miren, los deseos de los ojos. ¿Qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo con él. El fruto prohibido, ¿y cuál fue ahí? La codicia, que eran agradables a sus ojos, lo que despertó su codicia y el deseo de poseerlo. Miren, el deseo de los ojos. Otro ejemplo, David, eso lo sabemos, ¿verdad? Segunda de Samuel 11:2. ¿Qué pasó con David en segunda de Samuel 11:2?
Ya lo leeremos luego. Ahora solo estamos en 1 de Samuel. ¿Qué dice? 11:2, hermano. 11:2. Segunda de Samuel. Dice, vamos a ver. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Y David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Pero qué estaba haciendo David? El deseo de sus ojos. Vio a la mujer ahí que se estaba bañando y la deseó, y él consumó el pecado. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado de qué es lo que ven nuestros ojos, qué es lo que oyen nuestros oídos. Porque todo lo que hay en el mundo, qué es lo que nuestra carne desea, esos deseos que no son de Dios, desechémoslo. Por eso, lo que nosotros alimentemos entre la carne y el espíritu es lo que va a prevalecer en nosotros. Si usted alimenta su carne, su espíritu va a morir, pero si usted alimenta su espíritu, su carne va a morir, y es mejor que muera su carne. Y es mejor que su carne esté sujeta y que su espíritu esté vivo para el Señor. Amén. Porque si no, va a venir un día que hoy no tengo ganas de ir al culto, y me voy a la calle, me voy al parque, me voy ahora es época de salir a los parques y disfrutar con los amigos. Sí, está bien, pero primero el reino de Dios, y luego haz lo que quieras, o ve primero, o ve con ellos, pero trate puntual aquí, o es que no puedo faltar, y estás aquí, comprométete con Dios. Porque mira, David era en tiempo de guerra, porque dice el versículo 1, mire, y David no fue a la guerra, David estaba ahí. Dice, aconteció que, dice, en el año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y por estar quedándose ahí, por eso muchas veces pecamos, porque estamos en el lugar que no debemos estar. David debía estar allá guerreando. Debía estar guerreando. Y mire qué le pasó a Urías. Usted lo va a leer o luego lo leerá. Urías, cuando la mujer se enteró que estaba embarazada, le dijo a David: estoy embarazada. Entonces David rápido manda a traer a Urías allá, que estaba en la guerra, y lo manda a traer. Y le pregunta qué tal, cómo están todos allá en la guerra, cómo van ahí. ¿Qué tal? Le pide informe. Y luego dice que medio lo emborracha David. Mira hasta dónde llegaba David. Ya en su pecado lo emborracha y le dice: vete a dormir con tu mujer. Y Urías dijo: no, ¿cómo voy yo a dormir con mi mujer cuando mis compañeros están en guerra? Y yo aquí, ni modo que yo durmiendo con él, no, yo voy a dormir aquí en el portal del rey. Y no fue a dormir, y luego le dijeron al rey, a David, que no había ido a dormir. Entonces, ¿qué hace David? Le escribe una carta a Joab y le dice: mira, pon a este donde la guerra está más fuerte para que muera. ¿Quién lo mató? David. Y mire cuánta gente había matado David. ¿Cuánta gente había matado David antes de ser rey? Que hay un versículo que dice que David mató Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Que todo el pueblo le coreaba. David había matado a mucha gente pagana. Y nunca el Señor le había llamado asesino hasta que mató a Urías. Ahí le llamó asesino. ¿Por qué? Porque ahí él mandó a matar. ¿Por qué? El deseo de sus ojos. Pero sigamos avanzando. Y dice, ya para ir terminando, versículo 17.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. El apóstol Juan no se refiere al planeta Tierra, sino al sistema de valores, a las ideologías, a los deseos egoístas de la sociedad que se opone a Dios. Todo lo que el mundo ofrece, placeres superficiales o estatus de riqueza, es temporal, todo se va a terminar. Los deseos engañosos que vimos ahí en el versículo 16. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es el contraste directo. En lugar de buscar la prohibición de los placeres de la sociedad, el creyente, la aprobación, dije la prohibición, en buscar de tratar de buscar la aprobación de los placeres de la sociedad, nosotros como hijos de Dios debemos enfocarnos en una vida espiritual sana delante de Dios y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios, de acuerdo como está escrito aquí en la palabra de Dios, y permanecer siempre en el Señor, siempre, pase lo que pase. Y no, que es que mira, es que hay una fiesta, es que hay un cumpleaños, ve al cumpleaños, ve, si te están invitando, ve. Pero ya cuando empiezan las lucecitas de colores, vente, porque eso ya no es para ti. Que no estoy diciendo que no, ve y participa con ellos, si te invitaron a comer, come. Pero ya cuando empieza otra cosa que ya no es nada que ver con la comida, salid en medio, pueblo mío, dice el Señor, y no os contaminéis. Porque si te quedas, ¿qué vas a empezar haciendo? Mover el visito, el ritmo de la música. Y de ahí, ya un poquito. Y de repente, Todo, ¿verdad? por eso, mientras el mundo y sus placeres se desvanecen, quienes hacen la voluntad de Dios tienen una vida transformada por el Evangelio de Jesucristo, que es la palabra de Dios, que trasciende de la muerte a la vida, como dice 1 Corintios 7:31. Con esto terminamos, queridos hermanos. 1 Corintios 7:31, el último texto que vamos. ¿Dónde está 1 Corintios? Ya me perdí, 7:31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa, de esa apariencia. Y mejor para el diablo que la gente que esté ahí en el mundo. Mejor para todos los que muchas veces hemos amado al mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Denle un aplauso al Señor.